y, y entonces resolvieron el problema. Vemos que en esta queja de Hechos 6, 1 al 3, no hubo división, no faltaron al respeto a los apóstoles. Otro caso de queja justificada es la que vemos en David en el Salmo 142. Se queja por la persecución injustificada del rey Saúl. Recuerden que David venció al gigante Goliat y después venció a los filisteos. Y cuando llegó a la ciudad, los adoradores cantaban: Saúl venció a los miles, David venció a sus 10,000. Entonces allí Saúl le agarró idea a David y empezó a perseguirlo. Y algunas de sus quejas él las refleja en los salmos de esa persecución injustificada, por supuesto. Y en el Salmo 142, versos 1 al 3, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Está pidiendo misericordia, está orando a Dios. Delante de él expondré mi queja, dice hoy. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo, me pusieron trampas, dice David. David tiene una actitud entonces humilde, con ausencia de orgullo, de venganza, sin prepotencia alguna ante Dios, pidiendo ayuda por la conspiración de sus amigos, enemigos, porque eran muchos, no podía contra ellos. Solo con la ayuda de Dios podía escapar y salir de las trampas evitar las trampas que le colocaban. Algunos líderes cristianos y creyentes en las oraciones reclaman de manera irrespetuosa ante Dios. Le dice: aquí dice que tú me bendecirás y por eso me tienes que bendecir, y ahora y te damos y contamos tres, en fin. Le ponen toda una serie de condiciones a Dios, quejándose para que Dios los bendiga. Y es una manera irrespetuosa de dirigirse a Dios. Otro ejemplo de un caso de queja justificada también la vemos en David, en el Salmo 64, que leímos al inicio. David, siendo rey, se quejó de manera justificada ante Dios por la traición de su consejero, en este caso era Aitofel, haciendo alianza junto a Absalón, su hijo, para tomar su trono. Hubo una rebelión allí. Y entonces en el Salmo 64, verso 1 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Los versos 2 y 4 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Es una de las herramientas que se usan para la queja injustificada y otras cosas más. Lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Vemos entonces que David de nuevo tiene una actitud humilde, ausencia de orgullo, de venganza, sin prepotencia alguna ante Dios. Su queja fue para pedir ayuda por la conspiración de sus enemigos, que eran muchos y no podía contra ellos. Es importante entonces saber diferenciar entre una queja justificada e injustificada. El problema es que casi todas las quejas son injustificadas, con ausencia de mansedumbre, dominio propio, sin contentamiento ni entendimiento de que Dios es soberano. A algunos les cuesta conseguir el equilibrio entre ambos tipos de quejas porque son vengativos, falta de respeto y sin crecimiento espiritual. Veamos entonces la queja injustificada. Vamos a Números capítulo 11, acompáñenme allí a Números capítulo 11, déjenlo grabado. Estaremos yendo a otros textos, pero estaremos revisando varios versículos de Números 11. La actitud de los israelitas durante 40 años en el desierto fue de una queja injustificada, continua, permanente, pudiéramos decir, se convirtió en su estilo de vida en el desierto. Número 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. A Dios no le agradan las quejas injustificadas. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Eso lo dice la Reina Valera, en versión 60, revisión 60, y en la traducción del lenguaje actual
dice de esta manera: los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Entonces, ¿cuándo se quejaban contra Dios? Siempre, todo el tiempo se quejaban contra Dios. Se quejaban por los problemas que tenían. Los problemas en los seres humanos van a estar siempre durante toda la vida. Los israelitas se quejaban porque Dios quería transformar sus vidas, probando su fe, su carácter en el desierto, para quitar la idolatría, la murmuración, la codicia, la queja y la soberbia. Y sus quejas siempre eran irreverentes, irrespetuosas, despreciativas, mostrando mucha rebeldía, orgullo en la actitud y respeto contra Dios. Es algo que debemos evitar. Los israelitas murmuraban, se quejaban cuando no tenían los alimentos, agua y comodidades. Y si vamos a otros pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículos 10 al 13, la actitud del apóstol Pablo es un ejemplo para los momentos de dificultad y escasez. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:10, un pasaje que muy poco se usa. Usan Filipenses 4:13, pero Filipenses de 10 al 12 no lo usan. Los que hablan de prosperidad y de bendiciones y siempre predican de las promesas de Dios y de las bendiciones de Dios, pero nunca predican de la escasez que pueda tener un creyente. Filipenses 4:10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses fue una iglesia que siempre estuvo pendiente de estar apoyando al apóstol Pablo donde quiera que estuviera, apoyarlo de manera económica. Y fue una de las iglesias más pobres del tiempo en que vivió el apóstol Pablo y de las que el apóstol Pablo fundó. Era la más pobre de todas. Sus miembros, la mayoría eran esclavos, trabajadores de bajo nivel. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, había contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, había aprendido, y es algo que debemos aprender. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y concluye allí esos 3 versículos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese versículo, que es muy mal usado, es que podemos aprender a vivir en abundancia, a vivir en escasez, sin quejarnos contra Dios. El gigante de la queja nunca cautivó la mente, menos el corazón del apóstol Pablo. La actitud del apóstol Pablo sigue siendo rara para muchos creyentes que han sido enseñados a vivir solo en abundancia. Y entonces cuando hay escasez, no hayan que hacer, se deprimen, se angustian, en fin, se enferman como cualquier otro que no conoce a Dios. Pablo enseña en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. El escritor a los Hebreos también lo enseña en Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Los israelitas nunca estuvieron contentos con lo que tenían y de manera irrespetuosa reclamaban a Dios. 40 años Dios les dio maná en el desierto, 40 años se quejaron del maná. Pan del cielo, trigo del cielo, pan de nobles, dicen los salmos, alimento que tenía todas las vitaminas y proteínas, todo lo que necesitaban para vivir, suficiente, no necesitaban nada más. Se quejaron a 40 años. Muchos se quejan porque tienen harina nada más, harina de maíz y queso para comer. Así le pasó a los israelitas en el desierto. Dios entonces castigaba a los israelitas por las actitudes. En número 11:1 vemos que lo oyó Jehová y ardió su ira. Dios en su omnisciencia y su omnipresencia siempre va a estar escuchando las quejas nuestras.
¿Y qué hizo? Encendió fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando ven que Dios los había castigado por la queja, entonces sí reconocen a Moisés como su guía. Siguen quejándose de Moisés, que no lo querían, no seas nuestro líder, no seas nuestro guía, nos sacaste para que muriéramos en el desierto, lo hemos visto en otros pasajes. Pero ahora como estaban en apuros, sí corren donde Moisés para que Moisés interceda por ellos. Y vemos la actitud de Moisés muy noble, lleno de misericordia, sin amargura, sin represalia, sin venganza, e intercede por ellos. El pueblo clamó a Moisés en número 11:2, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Qué buen ejemplo de Moisés que nos deja aquí. Y pudiéramos preguntarnos entonces, ¿qué haces con tus enemigos? ¿Te quejas, te amargas o intercedes por ello, como dice el Señor en Mateo 5:44? Que debemos bendecirlos. 4 cosas pide el Señor: bendecirlos, amarlos, orar por ellos y ayudarlos. El espíritu de mansedumbre apaga los fuegos, las contiendas, coloca las cosas en orden, y es lo que tenía Moisés y los ayudaba, y es lo que nos invita y nos anima este pasaje con Moisés a tener ese mismo espíritu y esa misma actitud. Sin lugar de quejarnos, oramos a Dios por las circunstancias y diferencias, podemos apagar muchos fuegos. Número 11:3 dice allá: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera lo tiene con acento en la strong, y dice que significa ardiente o incendio. Entonces Taberá es un lugar ardiente de incendio en el desierto. El nombre de Taberá era para que no olvidaran su actitud de falta de respeto a Dios, haciéndolo enojar. Podemos preguntarnos a esta altura, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Los ha hecho enojar por tantas quejas injustificadas? Los israelitas se vuelven a quejar por la falta de comida más adelante. Había un grupo de ellos extranjeros que se habían venido desde Egipto con ellos. Allí se habían unidos a los judíos, se mezcló con ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Volvieron entonces a caer en la queja contra Dios. Querían comer carne, se acordaban del pescado en el número 11, versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de gratis, de balde, dice allí, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Tenían muy buen condimento allá, hermano Ife. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos, quejándose del maná. No necesitaban carne, no necesitaban nada más, solo el maná. Los israelitas pensaban en las cosas del mundo, como enseña el apóstol Pablo en Filipenses 3:18 y 19, que así son los enemigos de la cruz, los que piensan solamente en lo terrenal. Dice: porque por ahí andan muchos, Filipenses 3:18, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. A continuación, el apóstol Pablo entonces nos recuerda y nos dice en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No pongamos la mirada en lo terrenal, sino en lo eterno. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos extranjeros en esta tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo nos recuerda entonces no perder la mirada de lo eterno y dejarnos llevar por el gigante de la queja para poner la mirada solo en lo terrenal. Amén.
Los israelitas entonces se volvieron a quejar, pues cada vez que se quejaban, Dios los castigaba. Se quejaban por recibir todo el tiempo el maná, estuvieron 40 años quejándose. Dios se vuelve a enojar contra el pueblo de Israel en Números 11:10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Entonces también le pareció mal a Moisés la queja. El gigante la queja, como podemos ver, los hacía llorar porque preferían estar en esclavitud. Preferían la esclavitud de Egipto para satisfacer sus necesidades. Estaban poniendo la mirada en lo terrenal, preferían seguir en el pecado, ser esclavos del pecado, ser esclavos de Egipto, que es todo una simbología y tipo de pecado, que es ser libres, y ellos preferían satisfacer sus necesidades, su vientre, como dice Pablo, lo terrenal, que estar libres, haber sido libertados por Dios. Israel en el desierto no veía la esclavitud, sino la comida. No veía que allá estaban esclavos, estaban en idolatría, sino que ellos se acordaban era solo del pescado, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Así muchos dicen que después que son creyentes, empiezan a recordar cómo era antes, y dicen que era tan mejor antes que después de ser creyentes. Terminan apartándose muchos de ellos del Señor por estar con esa queja. Dios castiga entonces a Israel a proveer la carne codiciada por ellos en Números 11:33. Más adelante vuelve a castigar, aún estaba la carne entre ellos. Dios hace venir carne, un viento, dice en Números 11:31, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Imagínense todas las codornices que hizo llevar el Señor allí alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, casi 2 metros de alto, y un día de camino, imagínense, alrededor del campamento. Ahora es que había carne allí, ¿no? Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente levantado, y recogieron codornices. El que menos recogió dice que recogió 10 montones. Las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Y dio Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Cataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Cataba significa tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Fíjense todo lo que les dio el Señor, alrededor casi 2 metros de alto y un día de camino de ancho, de todo lo que había de cornices, y todavía así recogieron 10 montones para cada uno. No pudieron recoger un montón o 2, no, 10 montones. El gigante de la queja llevó entonces a Israel a quedar postrados en el desierto y no entrar a la vida eterna, no entrar a la tierra prometida. Punto número 2, ¿cuál es el resultado entonces de no enfrentar al gigante de la queja? El resultado de la queja injustificada es el rechazo, la ira de Dios. Siglos más tarde, Dios castigó nuevamente la reacción de Israel, y el profeta Amós lo reseña en Amós 2, versículos 4 y 5, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Está haciendo referencia a sus padres, a los que murieron en el desierto. Amós 2:5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén, así como consumió fuego allá en Tavera. El apóstol Pablo también lo recuerda a los creyentes de su tiempo y para los creyentes de todos los tiempos, para nosotros en este tiempo, en 1 Corintios 10, versículos 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Debemos recordar entonces prestar atención al mensaje, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 15:4. En 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos tener cuidado. Punto número 3, ¿cómo enfrentar el gigante de la queja? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos vencer el gigante de la queja? Siglos más tarde, el pueblo de Israel repitió su falta de temor a Dios y fueron llevados nuevamente en cautiverio por Babilonia. Estuvieron allá 70 años en cautiverio en Isaías 43. Versículos 18 y 19 lo recuerdan, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago cosa nueva, dice Isaías, dice el Señor. Pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El regreso del cautiverio en Babilonia, pues Dios proveería ríos de agua en abundancia, sería diferente. La cosa nueva se refiere a que sería diferente a la liberación de Israel y Babilonia y luego la libertad del pecado por medio de Jesucristo. Jesús confrontó a sus seguidores en Juan 8, 31 y 32 de cómo vencer al gigante de la queja. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres de cualquier gigante, el gigante de la queja, el gigante de la murmuración, el gigante, en fin, de todos los gigantes que hay que dominan al ser humano. La actitud de los judíos fue que ya tenían asegurada la salvación por ser judíos. Y responden en Juan 8:33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás, no, nunca habían sido esclavos de nadie, sino solamente de Egipto 400 años después de los babilonios, 70 años, en fin. No reconocían que habían sido esclavos del pecado y seguían siendo esclavos. Le preguntan a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? Los judíos entonces no veían los mismos gigantes que dejaron postrados a Israel en el desierto, los judíos en el tiempo de Jesús. Jesucristo los confronta haciéndoles ver el pecado en Juan 8:34. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos del tiempo de Jesús estaban también dominados por los mismos gigantes que tuvieron esclavizados a los israelitas en el desierto. Y Jesús les dice en Juan 8:35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es una metáfora otra vez. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la única manera de poder ser libres de la esclavitud del gigante de la queja y de los otros gigantes que hay. La libertad más importante del ser humano es la libertad de la esclavitud del pecado. Los judíos se decían sin ser pecado, estar sin pecado por ser linaje de Abraham, pero querían quitarle la vida a Jesús. En Juan 8, 37 y 38 Jesús le dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, nada que ver, que estaban libres, tenían envidia, querían matar a Jesús porque lo confrontaba con la verdad, murmuraban, se quejaban, en fin, igual que los judíos del desierto, Israel en el desierto. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, le dice Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y es cuando lo confronta y le dice que no son hijos de Dios, sino hijos de Satanás, que es padre de mentira. Entonces es necesario reconocer y apartarse de la queja injustificada para poder ser libres del gigante de la queja, estar en comunión con Dios y obtener el premio de la vida eterna. Amén. Hay un ejemplo de queja justificada del apóstol Pablo. Podemos buscar, hay muchas quejas injustificadas en la Biblia, pero veamos esta queja justificada del apóstol Pablo. Está en 2 de Corintios, capítulo 11, todo un discurso. Pablo no quería que los creyentes perdieran el amor por Cristo y en 2 Corintios 11:1 le dice, ojalá me toleraseis un poco de locuras, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os
desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo va a defender su ministerio, lo viene defendiendo desde el capítulo 9 y concluye aquí en el capítulo 11. Los corintios estaban siendo amenazados por los falsos apóstoles y Pablo le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces se queja contra los grandes apóstoles y contra los corintios, diciéndole, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os haya predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice Pablo. Lo estaban aceptando. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo reconoce que no era elocuente en hablar, no tenía la misma elocuencia que otros, pero sí tenía el conocimiento. No tenía el conocimiento de un periodista o de alguien profesional para expresarse o predicar la palabra, pero sí tenía el conocimiento para enseñar la palabra de Dios. Pablo predicaba gratis y los corintios apreciaban era a los predicadores por lo que percibían. Fíjense lo que les dice en 2 Corintios 11, versículos 7 y 8. Porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde, gratis, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, dice Pablo. Permítame un momento grabar este audio y abrir uno nuevo. Les recuerdo que nos quedan 3-4 minutos de esta sesión para abrir una nueva sesión. Estamos en la lámina número 18. Pablo tenía el derecho de pedir apoyo económico a los corintios, pero podía ser mal interpretado. Entonces dice en los versículos 9 al 10, 2 Corintios 11, 9 al 10, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia, ya de los filipenses. Macedonia eran los filipenses. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, dice Pablo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Falsos apóstoles se disfrazan para enseñar falsas doctrinas y desviar a los corintios de la salvación eterna. Versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, concluye Pablo, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y a continuación, desde el versículo 16 hasta el 33, que es el final del capítulo, Pablo da las credenciales del sufrimiento que ha tenido por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Entonces Pablo hace una queja a los corintios de su conducta, de su actitud ante él por no escuchar su mensaje, sino escuchar el mensaje de los falsos apóstoles, no ayudarlo a él económicamente, sino ayudar a aquellos que sí cobraban por el evangelio. En fin, vemos que es una queja justificada y lo hace con la intención de corregir la doctrina también y cuidarlo de los falsos apóstoles. Amén. Concluimos que el gigante de la queja habita muy feliz en muchos creyentes. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Romanos 14:1, Pablo nos enseña también, recibí al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Debemos aprender a controlar nuestra lengua para que vivamos en santidad y evitar el gigante de la queja.
Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice Romanos 15:1. Romanos 15:7, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y Santiago, recuerden Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es de varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, que es refrenar la lengua.